Un cuento de hadas, una palabra que puede usarse para describir los logros del Porto en la temporada 2003-2004. Ningún otro equipo fuera de los cuatro principales ligas europeas había ganado la Liga de Campeones desde mediados de la década de los 90. La victoria del Porto fue mucho más allá que impresionante, considerando que la liga portuguesa ocupaba el noveno puesto de la clasificación de la UEFA en ese entonces. Pero, ¿cómo el Porto hizo lo imposible? ¿Cómo pudo el equipo con tanto fichaje barato y transferencias gratuitas superar a los gigantes europeos? Y nada, sí, bienvenido, aquí veremos cómo el Oporto desafió a la lógica. Vayamos al grano. Todo comenzó en enero de 2002. Para la temporada 2001-2002, el Porto ocupó el quinto lugar del campeonato, detrás del Sporting Club de Portugal, el Boavista, el Benfica y el paquete sorpresa, el Leiria. Ya habían sido eliminados en la Copa Portugal y estaban últimos lugar de la segunda fase de grupo de la Champions League. Era seguro que en esta tercera temporada consecutiva sin ganar el campeonato. Era la mayor sequía desde el principio de los 80. Un cambio es lo que necesitaba el Oporto. Entonces el entrenador Octavio se fue y fue reemplazado por un tal José Mourinho de 38 años, que antes de llegar al Oporto hizo maravillas en el Leiria. En 34 partidos ganó 18 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas. Además de trabajar con Sir Bobby Robson y Luis Van Gaal en los 90. Como dije anteriormente, el equipo ya había sido eliminado de la competición de copas y necesitaba un milagro para avanzar en la Liga de Campeones. Entonces, Mourinho aprovechó los 4 meses para conocer a su equipo, identificar los puntos débiles y mejorar los puntos fuertes. Y de hecho, llevó al Oporto a 11 victorias en los últimos 15 partidos y quedó tercer puesto clasificando a la Europa League. José Mourinho también prometió algo. Em condições normais somos muito melhores. E em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais também vamos ser campeões. Mourinho comenzó a trabajar con la Selecao, o la selección, recuperando a Jorge Campos de su sesión con el Charlotte, fichando así a Nuno Valente y Derlei de su antiguo club Leiria, a Paulo Ferreira de Victoria, Maniche y a Jankowska, en transferencias gratuitas y algunos fichajes ocultos, todo con un coste total de 10 millones de euros. También se deshizo de varios jugadores que sentía que no necesitaba y de personas como Jorge Andrade para ayudar a financiar otras transferencias. El objetivo no era formar un equipo de superestrellas, sino más bien un equipo de jugadores que estuviera dispuesto a darlo todo, luchar uno por otro e implementar las tácticas a detalle de José Mourinho. Como prometió, ganó la Liga Portuguesa por primera vez en 4 años. Ni siquiera estuvo cerca de perderla. El club ganó 27 partidos de 34. Terminó a 11 puntos por delante del subcampeón, Benfica, y estableció un nuevo récord portugués de 86 puntos. Y no solamente fueron hasta allí, ganaron la Copa de Portugal y lo que es más impresionante, la Copa de la Europa League, ganándole en la prórroga contra el Celtic. La mentalidad ganadora estaba a pleno efecto. Fuera de temporada se hicieron algunos cambios, incluida la salida de la máxima goleadora de la campaña anterior, el Postia, que fue vendido por 12 millones de euros. Se necesitaba un reemplazo. Afortunadamente se había identificado uno, 18 meses antes, Danny McCarthy, que pasó la temporada 2001-2002 en el Porto, donde marcó 12 goles en 11 partidos. Mourinho lo quería, pero el acuerdo no podía porque la finanza del club no lo permitía. Sin embargo, después de vender algunos terrenos del Porto, no sé cuál terreno será, compraron a McCarthy por 8 millones de euros. Una vez más, el Porto se burló de la liga ganándolo 5 semanas antes y terminó a 8 puntos por delante del Benfica con un récord. Equipo local perfecto, 17 victorias en 17 partidos. Todavía disfrutaron de una racha invicta de 27 partidos entre agosto y abril. También consiguieron la Supercopa de Portugal, pero perdieron la Supercopa de Europa y la Copa de Portugal ante el Milan y el Benfica. Sin embargo, ninguno de estos eventos fue el punto culminante de la temporada. El verdadero punto culminante fue la Champions League.
El Porto llegó al torneo como campeón de Portugal y campeón de la Europa League, pero nadie se esperaba que estuviera tan cerca del trofeo de la Liga de Campeones. El equipo de José Mourinho quedó encuadrado en el mismo equipo de el gigante de Real Madrid, el Partizan y el equipo de Marsella de Francia, que contaban con un joven Drogba. Primero un viaje al Belgrado para enfrentarse al Partizan. El Porto anotó el primero, pero los anfitriones empataron el segundo tiempo y ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto. Luego una tarea de enormes proporciones contra los poderosos galácticos: Ronaldo, Zidane, Figo, Carlos y Benca. Un punto sobre 6 posibles para empezar la fase de grupos. En este punto parecía muy probable que el Real Madrid terminara primero y el segundo lugar sería una batalla entre el Marsella y el Oporto. Las cosas no pintaban bien cuando Drogba abrió el marcador para los franceses, pero los José Mourinho respondieron con 2 goles rápidos y un tercero en la segunda parte. Una victoria a domicilio muy necesaria. Consiguieron victorias consecutivas al imponerse una vez más en el partido en casa. En esta victoria sitúan al Porto en lo más alto de la clasificación, 4 puntos por delante del Marsella y solo 3 detrás del Real Madrid. Una victoria por 2-1 sobre el Partizan selló la clasificación a falta de un partido. Una gran victoria en la sexta jornada habría puesto al Oporto por delante del Real Madrid, pero eso era muy poco probable. Hicieron bien en empatar iguales. 3 victorias, 2 empates y una derrota fue un gran resultado, suficiente para avanzar a los octavos de finales. Antes de pasar a la fase eliminatoria, creo que este es un buen momento para aprender un par de cosas sobre la alineación y táctica utilizada por José Mourinho. Cuando no tienes dinero para gastar, tienes que ir a la formación. Mourinho organizó su equipo en una formación de 4-3-1-2 o una forma diamante de 4-4-2. Se desplegaron otras configuraciones dependiendo del personal, pero la formación de diamante con 2 atacantes al frente era lo más común. En la portería era el experimentado Vito Bahía, liderazgo y confianza, un portero que debutó con el club en 1988. Realizó algunas paradas increíbles a lo largo de la temporada. Participó en 13 partidos y fue nombrado portero del año de la UEFA. En el lateral izquierdo, Nuno Valente, que sustituyó a Mourinho de Leira una temporada antes, cubriría prácticamente todo el lateral izquierdo. El mediocampo era muy estrecho y Nuno aportaría la amplitud. Del otro lado estaba Paulo Ferreira, otro jugador que disputaba todos los minutos de esta campaña. De hecho, solo se perdió 2 partidos en los 2 años que jugó Mourinho en el club. Curiosamente ingresó como volante derecho, pero José lo convirtió en lateral derecho. En defensa central estaba Ricardo Carvalho y el capitán del club, Jorge Costa. Costa, un defensa con mucha experiencia que llevaba más de 10 años en el club. El líder de los 4 de atrás, su compañero Carvalho, aportó ritmo y alcance en el pase. Se completaba perfectamente, lo que Costa no pudo hacer. Carvalho sí lo pudo hacer y viceversa. Avanzando al mediocampo, Costeña le dio fuerza al mediocampo, un defensor duro en el mediocampo. A pesar de ser un mediocampista defensivo, marcó 3 goles de corrida. Uno muy importante. Eso lo hablaremos después. Su ritmo de trabajo y disciplina permitieron avanzar a los demás centrocampistas. ¿Y los otros centrocampistas? Bueno, Pedro Méndez y Maniche, encargados de marcar al hombre sin balón y correr hacia el área rival cuando no tenía el balón. Rara vez iba ambos al mismo tiempo. Uno generalmente se quedaba atrás mientras que el otro atacaba. Aleniche también fue utilizado cuando Mourinho necesitaba más dinamismo y un centrocampista que podía avanzar en las zonas amplias. Tanto Maniche como Aleniche marcaron algunos goles cruciales. El primero marcó 2 goles en cuartos de final, mientras que el segundo marcó en ambos contra la victoria de Marsella, y también uno en final de Champions. Y en la punta del diamante, Deco. Se podría decir que es el jugador más importante del equipo, la fuente creativa, el vínculo entre los mediocampistas centrales y los atacantes. Proporcionó la vanguardia, 2 goles y 6 asistencias en 12 apariciones esa temporada. En la delantera, Benny McCarthy y Derlei fueron los 2 máximos goleadores del club. McCarthy sostuvo el balón, se involucró en jugadas aéreas y por supuesto marcó goles. Derlei corrió por los canales y por supuesto marcó goles. Un Carlos Alberto de 19 años también fue titular en algunos partidos e incluso marcó el primer gol de la final de la Champions. Ricardo Fernández, Marco Ferreira y Bonsingua cubrieron las posiciones de delantero y extremo cuando fue necesario. Cada jugador entendió su papel, pero mucha gente no esperaba que derrotaran a sus próximos oponentes.
el Manchester United en octavo de final. El actual campeón inglés en ese momento, nadie envió la nota del Oporto, a pesar que ganaron 2-1 en el partido de ida. En ese momento las reglas de los goles fuera de casa todavía estaban activas, por lo que el United necesitaba el partido de vuelta solo un gol. Y Paul Scholes lo consiguió, pero faltando unos pocos minutos para el final, lo hizo Costinha. El Oporto clasificó para los cuartos de finales. ¿Y qué se interpuso a su camino? Pues un Lyon, que estaba a punto de conquistar el campeonato de Francia por tercer año consecutivo y que ya había eliminado el primero de su grupo tras vencer al Bayern Múnich en Alemania. Una victoria por 2-0 en el partido de ida puso al equipo de José Mourinho en una posición cómoda, y un empate en 2 en vuelta fue lo más que suficiente para que llegaran a semifinales. Luego, un Deportivo La Coruña en ese momento era muy buen equipo. Es bueno que preguntes bien que en octavo de final eliminaron a la Juve. Lo impensable en cuartos de finales, de 4-1 a 5 contra el global contra el AC Milan. Por cierto, el AC Milan y la Juventus estuvieron en la final del año anterior. Por lo que claramente el Deportivo no será un oponente fácil para el Oporto. Quiero decir, solo anotaron 5 contra el Milan. Y nada, el Deportivo Alcoreño no logró marcar ni un solo gol y el resto de su defensa se mantuvo firme y así el Porto aseguró el pase a la Alemania para la final. Un partido más para conseguir lo impensable. Tu oponente, el Mónaco, ahora recuerda al Deportivo La Coruña. Acabamos de hablar de que venció al Milan y a la Juve. Bueno, ellos también habían jugado contra el Mónaco en la fase de grupos y el Mónaco les destrozó por 8-3, además de eliminar al Real Madrid y al Chelsea en las eliminatorias. El Mónaco no era ninguna broma. Definitivamente terminaría el cuento de hadas del Porto. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no. Un contraataque en la segunda mitad puso a Mónaco en la espalda de una manera devastadora. El Mónaco tuvo 0 tiros a puerta y fue sorprendido en fuera de juego 19 veces. Tácticamente, José Mourinho y el Oporto no pudieron ser superados. Y nada, así ganaron la Champions League, conquistaron Europa. Y apenas una semana después abandonó el club José Mourinho, también abandonaron Carvalho, Méndez, Ferreira y Deco.